nombre es Martín Galvez, soy el presidente del capítulo ASIS 22 Perú. Les agradecemos su presencia el día de hoy. En esta oportunidad, este webinar está organizado por nuestro comité de retail, que lidera José Jaramillo, es el líder, y lo acompaña Luis D'Angelo y Oscar Tejada, expertos en seguridad y en retail, sobre todo. Antes de comenzar este webinar, quisiera comentarle acerca de lo que ASIS no solo es no solo una organización más grande que promociona la seguridad en el mundo y la profesionalización de esta. La siguiente, Pepe, por favor. Quiero comentarles, dentro de ASIS hay los diferentes tipos de consejos o councils por diferentes sectores de la seguridad, como la medicina. En este caso existe el retail, ASIS Retail Loss Prevention Council, que la misión es fortalecer el profesionalismo en la seguridad y destacar más la profesión y gestión de seguridad, ¿no? El Retail Loss Prevention Council está compuesto por líderes de prevención de pérdidas, protección de activos, de la seguridad retail en grandes cadenas del mundo. La siguiente, Pepe. La seguridad de retail, a mucha diferencia de la seguridad tradicional, se centra en la prevención de pérdidas, que realmente la prevención de pérdidas logra que impacte, sea en la parte económica o la continuidad de negocio, a esta línea y este rubro. Siempre se ofrece la capacitación y certificación de una especialidad. Como ven aquí, tiene una comunidad dentro de la página web de ASIS, y los miembros tenemos acceso. Uno se puede aplicar y puede pertenecer a esta comunidad. Existe en el tema de la protección de activos, retail, un campo profesional dinámico. El papel de la prevención de pérdidas minorista y su importancia para la organización esencial genera el éxito del negocio. También se combina con conocimientos de seguridad física, operaciones comerciales, investigaciones internas y externas, habilidades blandas y el liderazgo para formar equipos. Acá tenemos bibliografía en lo que es ASIS. Existe realmente pues muy buena bibliografía. La gran mayoría está en inglés, pero también hay bibliografía en español que nos sirve para material de ayuda y consulta para el tema de lo que es nuestra profesión. La siguiente. Existen estándares para el retail. La Fundación ASIS tiene estándares y otros estándares que permiten desarrollar estos estándares y evitar los impactos de pérdidas en el tema de lo que es el retail. Existe una certificación en retail que es ASIS con la Loss Prevention Foundation, que tiene una certificación que nos sirve para especializarse y estar certificado como expertos en lo que es retail. La siguiente. Siempre buscamos en ASIS el valor de las certificaciones. Dentro de las certificaciones que tenemos, son 3 certificaciones que son realmente, pues, es un orgullo llevar, pues, como varios colegas que nos acompañan el día de hoy, tienen la certificación CPP, Profesional Certificado en Protección. También tenemos colegas que están ahora, que es certificación en lo que es investigador profesional certificado, y el PCP, que es el profesional de seguridad física. Estas certificaciones se dan desde el 1977, pero lo interesante es que estas certificaciones nos hacen destacar entre los profesionales de seguridad. Existen muchos
enfoques y comentarios y aportes a nivel mundial de lo que es dentro de ASIS el tema de lo que es el retail. Por ejemplo, casos de crear la cultura, evitar riesgos en retail, capacitaciones, por ejemplo, esto es en el capítulo de los colegas de Dubái, tiene también, acá igual que nosotros, tenemos pues estos webinars o presentaciones. Pero siempre hay que tener cuidado en el retail, proteger nuestro negocio, como todo negocio o empresa que cuidamos, de que nuestra seguridad no esté distraída como en esta foto y que el crimen organizado no nos golpee. Yo quiero empezar, bueno, comentándoles, yo soy administrador de empresas, graduado en Florida International University, como mencionó José Luis, con un MBA. Terminé en el negocio de seguridad por pasión, seguramente, primero empezando en temas de safety, pero luego ya profesionalizándome en lo que es security. Y bueno, luego de 15 años creo que algo sabemos, ¿ya? Quiero ponerlos primero en contexto para los que no conocen a la empresa. Supermercados Peruanos es el líder del supermercadismo en Perú. Tenemos cerca del 42% de la participación de mercado en Perú. Tenemos presencia nacional. Tenemos distintos formatos, ¿no? Tenemos formatos de grandes dimensiones, tenemos cash and carry, y también tenemos un formato que es un formato de proximidad, para los amigos mexicanos muy similar a OXXO, pero con un surtido un poquito menos upscale, un poquito más, digamos, humilde, ¿no? Eso hace pues que el día a día sea interesante, ¿ya? Y bueno, definitivamente el dolor de cabeza principal son los formatos Plaza B y Vivanda, ¿ya? Y es en base a esos formatos que yo les voy a traer la información que les vamos a presentar el día de hoy, ¿ya? ¿Cuáles fueron los focos de nuestra empresa y creemos nosotros del retail de primera necesidad en el año 2020? Bueno, todos nos enfocamos en darle continuidad al negocio, ¿no? Sobre todo nosotros, que teníamos que seguir abasteciendo a los hogares peruanos de los productos de primera necesidad con la calidad que nos caracteriza, ¿no? Y en esta búsqueda de continuidad del negocio, pues, hubieron bastantes factores que en el día a día significaban un desafío interesante, ¿no? Teníamos constantemente cambios en las normativas del gobierno, ¿no? Esto seguramente ustedes lo han gozado el año pasado. Teníamos también temas relacionados a restricciones en transporte, en horario, ¿no? Esto cambiaba semana tras semana, mes a mes, y seguramente lo más importante es que teníamos el interés genuino en nuestra gente, ¿no? Queríamos que nuestros colaboradores, nuestros equipos, puedan atender a nuestros clientes, pero definitivamente desde un ambiente seguro, ¿no? Y ahí es donde se implementaron una serie de acciones, ¿no? Siempre alineados a este plan de salud COVID que pidió el gobierno peruano que se implemente. Fuimos los primeros en señalizar las rutas de traslado dentro de los locales, pusimos barreras de protección en los lineales de caja. Bueno, fue un interés genuino por nuestra gente, ¿no? ¿Y por qué? Porque el recurso fue limitado, ¿no? Esta pandemia nos trajo a la realidad, ¿no? Teníamos nosotros en algún momento cerca de 800 personas vulnerables fuera de la operación. Eso claramente era un hándicap para poder seguir operando de manera correcta, ¿no? Y bueno, y finalmente tuvimos que adecuarnos a operar en esta nueva normalidad, ¿no? Ser muy dispuestos al cambio, ¿no? Y cada día representaba un desafío distinto. La siguiente, por favor, José Luis. Bueno, hablando ya más de números, ¿no? Que nos interesa. Esto fue como que los 4 grandes indicadores a nivel de supermercados peruanos en el año 2020. Me imagino que para los que están en el retail de primera necesidad es algo ya conocido, para los que están en otro tipo de retail seguramente no tanto, o es al revés, ¿no? Nuestra venta creció en doble dígito, ¿no? A nosotros nos fue bien, felizmente. Esta venta, que forma parte de la ecuación del ratio de la merma, hizo que este aumento de la venta hizo que el ratio de la merma disminuya, ¿ya? Si bien tuvimos un incremento a nivel de soles, a nivel de ratio de la venta disminuyó. Eso es un check para nosotros, muy bueno.
El gasto en seguridad también disminuye. Ustedes dirán, oye, pero tuvieron que incrementar seguridad para poder controlar todos los protocolos de COVID. Sí, lo tuvimos que hacer, pero también los horarios y las restricciones de atención jugaron un factor a favor, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso es bueno tener tercerizado el servicio, ¿no? Que finalmente los business partners son los que tienen que adaptar sus operaciones rápidamente y nosotros como clientes seguramente no nos vemos tan afectados, ¿ya? Pero bueno, la complejidad operativa también subió, ¿no? Y esto se debe principalmente porque los cambios en el comportamiento de dos indicadores que nosotros normalmente manejamos, ¿ya? Y son los que siguen en la siguiente diapositiva, José Luis, por favor. Nosotros tenemos dentro de los distintos indicadores del área que yo lidero, los indicadores propios del área de prevención de pérdidas, ¿no? Y dos de ellos que son los más importantes tienen que ver con intervenciones a los tenderos, los mecheros, como les suelen llamar en su país, los ladrones que finalmente entran a nuestros locales y se llevan los productos sin pagar, ¿ya? Y tenemos otro indicador que nosotros le denominamos recuperos, que es cuánta plata recuperamos que se iba a ir de la mano de los tenderos o de los ladrones y que finalmente no lo lograron hacer, ¿ya? Acá les he traído dos números macro a nivel comparativo. Tenemos los datos del 2019 y 2020. Si se fijan, en el cuadro superior de la mano izquierda tenemos montos en soles, ¿ya? El recupero de dinero de las intervenciones realizadas en el año 2019 fue de 1.2 millones de soles, ¿ok? Esto es formato Plaza B y Vivanda, son 109 locales a nivel nacional, ¿ya? En el año 2020 esto subió en un casi 10%, ¿ya? Entonces, ahí no es que dejaron de irnos a robar, no es que se escondieron por el tema de pandemia, sino que en realidad seguramente los que antes eran oportunistas se volvieron tenderos reincidentes, y los reincidentes, bueno, salieron con mayor furia a querer hacer de su estilo de vida con nosotros, ¿no? A nivel de la cantidad de intervenciones, que es el segundo número de la parte de abajo, ustedes pueden ver que si bien aumentó el monto, en la parte de arriba la cantidad de intervenciones bajaron, y bajaron en un 16.7%. Tuvimos 20.500 intervenciones en el año 2019 y solamente 17.100 intervenciones en el año 2020, ¿ya? Y esto un poco empieza a explicar los siguientes gráficos, ¿ya? Nosotros tenemos en la parte superior de la mano derecha cómo es el comportamiento de las intervenciones 2019 y el 2020, donde el 2020 es los histogramas en azul, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver cómo a partir del mes de marzo hay una caída significativa en la cantidad de intervenciones, ¿no? Marzo, abril, por un tema de contexto pandemia, seguramente ellos también estaban adecuando sus protocolos y no salieron a robarnos, ¿no? Sin embargo, a partir de mayo ya se ve que hay un incremento también en el tema de intervención, ¿ya? Otros indicadores importantes son el ticket promedio y las intervenciones promedio mensual, ¿ya? Cuando hablamos de ticket promedio es cuánto dinero por cada intervención en promedio nos estaban robando. En el año 2019, en promedio, nos robaban 59 soles, en el año 2020 eso subió en un 31%, y estábamos en un promedio de casi 78 soles, ¿ya? Si lo llevamos a dólares, estamos hablando de más o menos $20 para los que no tienen claro cuánto es 78 soles, ¿ya? Pueden ver el comportamiento hacia la mano derecha del ticket promedio, donde se ve un incremento claro en abril. Luego en las siguientes diapositivas vamos a ver eso un poquito más claro, no da el espacio. Y luego cuando hablamos de intervenciones, podemos ver lo que hablábamos, ¿no? Hay una disminución entre el 2019 y el 2020. Entonces, primeras conclusiones, menos cantidad de intervenciones, pero mayor ticket promedio. Eso significa que nos golpeaban más duro cada vez que iban los tenderos a nuestros locales. Siguiente, por favor, José Luis. Bien, bueno, ese era el panorama, digamos, a nivel nacional. Luego, cuando lo separamos entre Lima y provincia, ya podemos empezar a ver que el indicador cambia, ¿no? En Lima sube la intervención, sube los recuperos, bajan las intervenciones, ¿no? Entonces, en Lima, los tenderos estuvieron mucho más furiosos o con muchas más ganas de robarnos que en provincia. En provincia bajaron
los dos indicadores. Tuvimos menos intervenciones en un 21% y también menos recuperos en un 5%. Siguiente, por favor, José Luis. Bien, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos todo lo que es intervenciones solamente, el gráfico de arriba es Lima, crece en 13%, ya en la tendencia ustedes pueden ver cómo en el año 2020, que es la tendencia de la línea azul, cómo caen las cantidades de intervenciones a partir de marzo, ¿no? Hay una fuerte caída de la cantidad de intervenciones, y esto se empieza a recuperar ya por el mes de julio, agosto, cuando vuelve a niveles similares del año 2019. En provincia esta caída también sucede en abril, un poquito luego de marzo, ¿no? En abril, pero casi se mantiene a lo largo del año, ¿no? En septiembre como que llega a niveles parecidos del año 2019, pero luego vuelve a caer también, ¿no? Esto claramente nos permite, y esta data nos permite tomar decisiones customizadas entre las acciones que tomamos para nuestros locales que están ubicados en Lima, metropolitana, la capital, 11 millones de habitantes, con mucha gente que quedó lamentablemente sin trabajo, ¿no? La siguiente gráfica que ya me ayudó José Luis a pasar está relacionado al ticket promedio, ¿ya? Y esto es un poco para que vean cómo subió en Lima el ticket promedio, en 35%, ¿no? Ustedes pueden ver que en abril el ticket promedio que nos roban sube exponencialmente, casi se va el doble en mayo, ¿no? Y esto se mantiene casi a lo largo del año, no regresamos nunca a los niveles de ticket promedio del año 2019, ¿ya? Esto básicamente nos dice pues que los tenderos o los oportunistas querían llevar más productos en un solo intento, ¿no? Entonces eso nos llevó a reforzar dotación en las tiendas más críticas para disuadir estos comportamientos, etcétera, etcétera, ¿ya? En lo que respecta a provincia, también hubo un incremento en el ticket promedio, pero como ustedes pueden ver en la gráfica de abajo, ya empieza a regularizarse y empieza a caer por el mes de octubre, volviendo a niveles comparables del año 2019, ¿ok? Siguiente, por favor, José Luis. Bien, estos son intervenciones por día de la semana, y acá lo voy a pasar rápidamente porque es un poco obvio, ¿no? Tuvimos en Lima cerrados los domingos muchos días del año, o muchas semanas del año, eso jugó a favor nuestro, no nos robaban no porque no podían, sino porque estábamos cerrados, ¿no? En provincia también caen las intervenciones en el día domingo, en la gráfica derecha superior. Ya cuando vamos a la hora en la cual más nos golpean, podemos ver que, que casi todos los horarios se mantuvieron, excepto también en los horarios más pegados al cierre de los locales, ¿no? Recordemos también que en Perú tuvimos restricciones horarias donde los locales cerraban 6, 7 de la noche, entonces eso también jugó a favor de nosotros, ¿ok? La siguiente, por favor, José Luis. Bien, esta es la última diapositiva, pero creo que la que va a poder graficar de alguna u otra forma cuáles son las modalidades y los tipos de tenderos que tenemos y las nacionalidades. Yo creo que tenemos un universo grande, fueron 17.000 en el año 2020, 20.000 en el año 2019. La primera tabla tiene que ver las intervenciones por modalidad, ¿no? Y acá a lo mejor la nomenclatura no va a ser conocida por todos los que están presentes, pero bueno, ahí podemos ver y lo analizamos así porque es en base a esta data que nosotros empezamos también a tomar acción y a capacitar a las empresas de seguridad en qué tienen que poner foco, ¿ya? Una de las modalidades que creció mucho fue la bolsa procesada, ¿ya? Pasamos de tener 1.044 intervenciones en el año 2019 a 1.539, subió en 47%. Y esto básicamente se dio por dos factores. Nosotros dejamos de dar bolsas por un tema regulatorio local y empezamos a vender estas famosas bolsas de Plaza Vea grandes donde las señoras van y hacen sus compras. Bueno, los tenderos también las utilizan, ¿no? Ahí hacen sus compras, pero finalmente no terminan pasando por el lineal de caja y no nos pagan. Otro tema que también creció, o mejor dicho, que disminuyó, y acá lo marqué porque es importante, es el sweethearting. Esto básicamente es cuando hay colusión entre el cajero y el supuesto cliente que termina siendo el primo, el amigo, el sobrino, y no le cobra productos en el lineal de caja. Ahí vemos que el efecto pandemia, creo yo, que hizo valorar más su trabajo a los cajeros en supermercados peruanos, ¿no? Bajó ahí esa modalidad significativamente.
Yendo al cuadro de la mano derecha, recupero por modalidad. Aquí estamos viendo no cantidades, sino soles, ¿ya? Podemos ver que la bolsa procesada también creció. Pasamos de recuperar 76.000 soles en el año 2019 a 177.000. Hay un crecimiento del 131%. Claramente nos han estado golpeando con este famoso modalidad. Y el caballo de Troya también creció. Esto básicamente es que agarran cajas de productos X, las llenan de mercadería que no corresponden y terminan pagando en los lineales por el producto original, sin embargo salen con muchos más productos, ¿ya? Y para terminar tenemos dos cuadritos más, no me queda mucho tiempo, tenemos clases de tenderos, ¿no? Acá simplemente mencionar que el oportunista tuvo una reducción versus 2019 de 20%, entonces esos que llegaban a la tienda y creían que el carrito Hot Wheel era un souvenir por visitarnos, disminuyó, ¿ya? Sin embargo, un segundo. Sin embargo, en lo que respecta a recuperos, los reincidentes sí crecieron, ¿no? Y estos son básicamente los tenderos que nos robaron más de una vez, ¿no? Nosotros tenemos una base de datos histórica de los tenderos que visitan nuestros locales, y si ya nos han robado una vez y es la segunda, son catalogados como reincidentes. Y es más, los procesamos legalmente, ¿ok? Ellos sí nos intentaron robar más, 31% más mercadería en dinero, ¿ok? Y finalmente, un tema así que es medio polémico, que a veces escucho a algunos compañeros o colegas decir que los venezolanos nos han traído más problemas en el retail. Bueno, no es nuestro caso, los peruanos son los que más nos roban, ¿no? Los venezolanos tienen una participación muy pequeña de lamentablemente las personas deshonestas que nos visitan, ¿ya? Eso, bueno, es por mi parte. Espero que les haya gustado la presentación. Vamos a continuar con la actividad. Yo voy a hablar un poco del tema de lo que fue o lo que es el e-commerce. Como sabemos, cuando hemos tenido el tema de la pandemia, el e-commerce ha tenido un desarrollo exponencial, sobre todo acá en el Perú. Entonces, un poco para entender, el ciclo logístico se mantuvo, donde hay un abastecimiento, un proveedor que a través de proformas va generando y entregándonos los productos. Estos productos llegan a la empresa, se genera un proceso de recepción, proceso de almacenamiento. Viene el proceso de exhibición, donde ya se comenzó a trabajar todo el tema, no solamente en el piso de venta, sino se tuvo que trabajar mucho para la venta por el e-commerce, donde se tuvo que hacer una página amigable, flexible, donde la gente pudiese tener toda la información que deseaba. Y esto nos ha traído que las personas tengan cada vez más información, no solamente nosotros, sino de todas las empresas en general. Por lo tanto, ya la competencia se volvió un poquito más dura. Luego vino el proceso de venta, proceso de entrega, y con el proceso de entrega también vinieron los temas de devoluciones por parte de los clientes y hacia los proveedores. Este ciclo logístico tuvo cierta alteración debido al tema, como les digo, del e-commerce. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurrió o cómo impactó el COVID-19 en la compra online? Tenemos que más del 50% de personas tuvo una mayor participación, una mayor, digamos, incremento en las compras habituales que hacía por el e-commerce. ¿Correcto? Ahora, sí tenemos aquí, por ejemplo, que entender que qué es lo que lo que en mayor cantidad se compró. Se compró tema de alimentos, que tiene que ver con lo que ha hablado Oscar hace un momento, que tiene que ver todo lo que es alimentación, supermercados peruanos en ese sentido tuvo, como bien lo explicó, un levantamiento exponencial en cuanto a ventas. También vino el tema del hogar, que es donde yo me desempeño, en este caso Promar, y también mucho tema de tecnología, como 3 puntos principales. Ojo, también creció el entretenimiento, moda, ¿no? Pero estos 3 primeros rubros de los que he conversado fueron los que han tenido un mayor, digamos, una mayor transformación, un mayor impacto a raíz de este COVID, y que nos ha obligado a cambiar mucho de los procesos para poder
atender la demanda que había. Ahora, yo lo que quería era un poco explicar en los centros de distribución y almacenes dónde se van a comenzar a los temas de pérdidas, por ejemplo. Cuando hablamos del tema de personal, hablamos de personal mal elegido, mal escogido, una mala selección de personal. No hay una jerarquía bien establecida. Muchas veces la compadrería se confunde con la camaradería y ahí comenzamos a tener problemas. Eso genera un tema de descontrol y una falta de disciplina, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los temas de sistemas, deficiente control de existencias, sistemas de control deficientes, no se respetan procedimientos, yo debería cargar en el sistema el ingreso de producto, la salida, la entrega, y no lo hago. Entonces ahí comienzo a generar ese descontrol en lo que es ingresos y salidas. Cuando hablamos de control propiamente dicho, no hay un buen control en parte de los inventarios y hay pérdidas en cuanto a herramientas y repuestos. Cuando hablo de herramientas y repuestos, no solamente hablo de herramientas físicas, sino también hablo de todo lo que son las herramientas tecnológicas. Y cuando hablamos de tema de repuestos, estamos hablando básicamente de que si yo tengo equipamiento o algún tipo de herramienta manual que necesito para el trabajo, llámense estocas, montacargas, etcétera, y no le doy el mantenimiento y la repuestería necesaria, eso va a afectar el que yo pueda organizar mi almacén, porque no voy a poder colocar los productos en el sitio que les corresponde. Y luego tengo el tema de organización como tal, la existencia de materiales inservibles y la falta de control en lo que es la ubicación de las herramientas, repuestos, productos, etc. Ahora, ¿cuáles son los componentes de las pérdidas en el almacén? Hablamos de un desorden en el depósito propiamente dicho. Cuando hablamos de mercancías e insumos, tenemos mercadería perdida porque no existen procesos. Yo tuve la oportunidad de ver una empresa que había perdido 150 palets de productos y al final, después que activó seguro, todos los encontró. No estaban adecuadamente almacenados, no se habían seguido los procesos. Deficiencia en el material de insumo. De repente no hay estantería, no se tiene codificación, o sea, no tenemos cómo ubicar los productos dentro del gran almacén. En cuanto a las personas, tenemos procesos insuficientes, deficiencia en el orden de almacenamiento o los trabajadores no están debidamente motivados. Y ahí viene el otro problema, la poca capacitación del personal. Aquí tenemos dos cosas básicamente, o un tema de exceso de confianza de los jefes, no, él viene, él sabe porque viene a tal sitio y simplemente no refuerza el tema, o un tema de capacitación deficiente. Mira, esto se hace así, ándalo, y no hay una supervisión, no hay una verificación del entendimiento del proceso. En cuanto a metodología de trabajo, aquí te podemos hablar de que no hay apoyo de equipo o equipos poco ergonómicos, falta de seguimiento en la disponibilidad de los insumos para poder hacer los trabajos. En cuanto al inventario, hay una supervisión ineficiente. Y en cuanto al medio ambiente, porque es un tema que tenemos que tomar en cuenta, hay un tema de falta de mantenimiento, lo que genera malos olores o un ambiente muy pesado porque no hay una ventilación adecuada, ¿no? Malas condiciones en el depósito. Acá hablamos, por ejemplo, de una mala iluminación deficiente, falta de contenedores para basura. Parece mentira, pero a veces no tenemos un espacio donde colocar los desperdicios y eso termina siendo un problema porque se van acumulando por diferentes espacios y no hay un control. Y en temas de condiciones inseguras, por ejemplo, escaleras peligrosas, deficiente mantenimiento en equipos que utilizamos básicamente en el almacén. Ok, acá hay un tema que tenemos que mirar y que de alguna manera a veces no le prestamos el ojo necesario. Estamos hablando de la merma conocida. Cuando hablemos de la merma conocida, acá tenemos, por ejemplo, que un 46% de la merma conocida se da por averías. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un mal manejo de parte de las personas que trabajan, que mueven los productos, etc. Entonces, tenemos que tener un poco de foco acá. Luego tenemos un 25% en lo que es
vencimientos. Este es porque no tenemos un adecuado control del producto. ¿Qué cosa se vence, qué no se vence? Hay negocios que son más fáciles de controlar que otros. Por ejemplo, el tema de supermercados peruanos con lo que es vencimiento, los productos perecibles, por ejemplo, son de vencimiento casi inmediato en algunos casos. En el caso de nosotros como una empresa Home Center, nuestros vencimientos son un poco más largo plazo, 3 meses, 6 meses. Pero aún así, cuando no hay un buen seguimiento, se dan esta merma. Luego tenemos temas de desperdicios. Estos desperdicios se dan porque el cliente lo prueba, lo abre, lo quiere mirar, etcétera. Y luego vienen otros, que son ya fallas que vienen propiamente o desde el proceso de traslado de los productos, o cuando el cliente se lleva el producto y lo devuelve porque hay un problema de eficiencia, etcétera. Y luego tenemos el tema de lo que es la merma desconocida. Aquí, la merma conocida tiene dos factores muy importantes. El primero es el robo externo, que más o menos en términos internacionales se calcula un 45%. Y que ahí es donde, por ejemplo, Oscar ha hablado del tema del control, de la intervención, los recuperos, etc. Pero también tenemos un 45% que nos habla del robo interno. Es decir, que ese robo se hace dentro de la organización. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos actuando adecuadamente de manera interna para reducir esto? ¿Por qué? Porque cuando hablo de error administrativo, no puedo hacer mucho. Y finalmente, si hago algo, no es muy representante o no representa mucho en lo que yo voy a redituar como negocio. Y si hablo de error del proveedor u otros eventos, o sea, miren, realmente los otros 3 elementos como error administrativo, error del proveedor y otros, realmente en el contexto general termina siendo casi despreciable. Entonces muchas veces nos enfocamos mucho en el tema del robo externo, más no en el tema del robo interno. Y hoy en día, en el tema del e-commerce, el tema del robo interno, aunque parezca mentira, se ha incrementado. ¿Y por qué? Porque cuando hago el picking, no, esto me lo quedo y sale para el cliente, y cuando el cliente reclama recién nos damos cuenta o recién nos enteramos que faltó algo. Y cuando comenzamos a revisar ya nos dimos cuenta que fue un robo interno. Se sanciona al colaborador, pero igual la pérdida la tenemos. Entonces, aquí tenemos que ya comenzar a trabajar diferente, hacer una revisión del picking en el momento que se hace, etc. Entonces, dentro de esto, tenemos un tema que tenemos que ir mirando. Y cuando hablamos de los actos deshonestos, para ubicar este 45%, sobre todo interno. Y acá, por ejemplo, tenemos como ítem 1 que el 90% de los empleados en algún momento estoy involucrado en conductas deshonestas. No necesariamente en nuestra organización, de repente en otras. Luego, el 25% hurta habitualmente. Estos son números internacionales, no son números nuestros, o sea, pueden variar más o menos, pero esto es un estándar internacional. Luego, el 25% no hurtaría bajo ningún concepto. El 50% hurtaría si tuviese la oportunidad de hacerlo. Y finalmente, otros robos. El llegar tarde, el usar el horario laboral para fines personales, se lleva material de la oficina, es cuando me llevo el lapicero, me llevo el resaltador, no me llevo los post-it porque necesito en mi casa, o que mi hijo necesita un lapicero color rojo. Esas cosas también son otro tipo de robo y que entra dentro del ítem 1. Entonces, no es un tema que está aislado, por si acaso. Luego, ¿cómo se ha comportado el e-commerce en el Perú, general, o sea, en términos generales? La participación por ciudades. Lima ha tenido el 65%, Trujillo el 15%, Arequipa el 11% y otros el 9%, lo cual nos dice de que hay un inmenso potencial para trabajar en provincia sobre todo. Y en provincia el gran problema que tenemos es el poder entregar los productos adecuadamente. Acá en Lima contamos con una serie de empresas que nos hacen ese trabajo. En Lima todavía tenemos esa dificultad. Ahora, con respecto al COVID, ¿ok? La pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir.
y la forma de comprar y consumir, ¿correcto? Y sí hay sectores que han crecido de forma exponencial en los últimos meses en el comercio electrónico. La pandemia ha tenido como consecuencia una rápida maduración del comercio electrónico. Durante el confinamiento, los consumidores se lanzaron a hacer las compras online. Y las empresas, sobre todo las 3 que mencioné inicialmente, y otras más, hemos tenido que adaptarnos con prueba-error, hasta que, bueno, ya estamos un poco más establecidos. Si bien es cierto, no todos los sectores se han visto beneficiados, no podemos ver que el área de alimentación, moda, electrónica, belleza, producto del hogar fueron los más afortunados, mientras el tema de turismo y aerolíneas fueron los más golpeados con este tema. Y finalmente todo esto se ha hecho ha hecho que el consumidor, ya que se le puede ir denominando post-COVID, sea más sensible al precio y más racional. Además, se informa mucho más sobre los productos. Como les decía hace un momento, ya tienen la facilidad de poder comparar, están en la máquina, no necesitan de ir a una tienda a otra para ver, a ver, vengo a la tienda A, acá cuesta un sol, voy a la tienda B, cuesta 99 centavos. No, pero la tienda A me daba en adición tal cosa, tengo que regresar. Ya no hay eso, ya no hay esa pérdida de tiempo, ahora todo es casi inmediato. ¿Qué problemas tiene el e-commerce? Generalmente, tiempos de entrega, como les decía hace un momento. Aquí hay que arreglar el tema logístico. Devoluciones. Tenemos que hacer una logística inversa amigable para el comprador, para solucionarle el problema. Incertidumbre del comprador. Hay que darle trazabilidad a los pedidos. Muchas veces pedimos y no sabemos cuándo llega, si llega o no llega. Hay que generar más contactos, o sea, se han generado más contactos y nuestro equipo inicial de atención al cliente era pequeño. Hemos tenido que crecer para poder atender todo. Envíos tardíos, ¿ok? Fraudes y contracargos, que es parte de donde tenemos que entrar a trabajar para evitar el fraude ya en cuanto al tema del pago, el tema de uso de tarjeta de crédito, los débitos, ¿no? Y poco tráfico. Es decir, no podíamos o no soportaban nuestras plataformas la gran cantidad de personas que querían ingresar para poder acceder a nuestros productos. Lima tuvo el 92% de problemas en lo que es las compras online. Esto incrementó en más de 15.600 los reclamos que hubieron durante este periodo. ¿Ok? Y abajo podemos ver, por ejemplo, un gran porcentaje señaló que el tiempo de espera era muy largo, falta de stock, altos costos de delivery, y este tipo de cosas lo que hizo fue generar que Indecopi recibiera esta cantidad de reclamos y que comenzara a fiscalizar a las empresas. Las empresas tuvimos que movernos mucho más rápido para poder alinearnos a la necesidad del cliente. Y parte de los grandes errores que ha habido para la preparación de los pedidos era, por ejemplo, coger un objeto equivocado, un picking erróneo. El tema de no coger las cantidades adecuadas de los productos. Recoger una referencia con identificación muy parecida a la referencia buscada. Por ejemplo, me decían, quiero un palo o una cortina beige de 80 centímetros y de repente agarraba una cortina de 1,20 m. O al revés. Entonces, eso generó problemas. Artículos están repartidos por el almacén, es decir, no los tengo cómo ubicar o la identificación es muy difícil. Muchos productos sin etiquetar. No sabía si era o no era. Creo que esto es. Mezclar 2 o más pedidos. Uno de los grandes errores que hacían los piqueadores. Agarraban 2 o 3 pedidos y comenzaban a picar. Y se equivocaban y ponían productos diferentes en el picking adecuado. Reemplazar un artículo sin autorización. Muchas veces pedían algo, no había y le mandaba otra cosa. Eso el cliente no lo acepta. Finalmente, recoger un artículo con las dimensiones equivocadas. Ahora, nosotros en Promar, aquí les quiero mostrar, por ejemplo, estas eran las ventas netas entre agosto, septiembre, octubre hasta el mes de febrero. Observen que inicialmente estamos por debajo, más o menos en el 1.000.000 de soles. Para noviembre, diciembre hay un pico, luego baja en números normales hasta que llega marzo, abril, que cae, y de ahí nos autorizan a hacer la venta e-commerce. Miren el tema, cómo se disparó a casi un poco más de 15 millones de soles en ventas de e-commerce. Y luego esto cae por producto porque ya se va normalizando, pero miren
cómo se ha ido manteniendo ya muy por encima de los niveles iniciales. Estamos hablando de 6, 7 veces por el nivel inicial, y últimamente ha vuelto a repuntar. Y lo mismo ocurre en las transacciones. Observen, tiene el mismo comportamiento en cuanto a la cantidad de transacciones. Nosotros teníamos un promedio de 4.000, 5.000 transacciones, hemos pasado a más de 50.000 transacciones mensuales. Entonces eso nos obligó a hacer muchos cambios, a hacer muchas cosas para poder atender a nuestros clientes. Bueno, eso sería todo de mi parte. El tema que me toca hoy día es hablar sobre la adaptación de los sistemas de seguridad a las nuevas necesidades del retail. Y lo que voy a hablar es desde la perspectiva digamos, de una empresa de seguridad. Bueno, Jason Jennings es un conferencista y expositor internacional, uno de los mejores del mundo, y nos etiquetó esta frase hace unas décadas atrás: no es más, menos es más. No son las empresas grandes las que se comen a los pequeños, sino las más veloces. Y con esto nos estaba, digamos, dando a entender de que hay, digamos, mecanismos y hay competencias desde el lado de la productividad que pueden, digamos, generar un desarrollo más veloz en las empresas. Efectivamente, el sector retail, como vemos acá, es un sector muy dinámico. Acá he intentado poner digamos, el contexto general del sector, expresado en algunos números. Como vemos, en el caso de Perú, el crecimiento ha sido geométrico, realmente exponencial. Hace unas décadas atrás estábamos con un dígito, hoy día estamos bordeando los más de 100 centros comerciales. Tenemos una penetración de 2.7 centros comerciales por millón de habitantes versus el 3.8 en la región. Es decir, todavía tenemos una brecha que podemos cubrir. Es un sector tan dinámico que tiene hoy día, más o menos, se maneja entre más del 6% de PBI. Definitivamente, el sector, y hablar de retail, es hablar de flujo de gente. Y es muy importante tenerlo presente. Las grandes superficies hoy día tienen ese gran desafío: cómo sorprender al visitante. Por lo tanto, el mix comercial, la infraestructura, y hay otras variables también que tienen que ver con el tema de la gestión en este sector, que son las municipalidades. Y finalmente, hay una organización americana que define en estas grandes superficies cuáles son, digamos, las categorías o los formatos que hay en el sector. Esa es la International Shopping Center, que nos da algunos lineamientos de los tipos de formatos que encontramos. Sin duda, digamos, la categoría de tiendas por conveniencia, o supermercados, o categorías de tiendas del hogar, digamos, son grandes superficies que hoy día tienen, digamos, también ese desafío de sorprender al visitante. Desde el enfoque de una empresa de seguridad, tenemos siempre las necesidades del cliente. Y en este sector, las necesidades del cliente la vemos ahí, digamos, con todas las variables que significan, ¿no? Mucha atención al tema del safety, mucha atención al tema del juego, mucha atención al tema de la experiencia del cliente, que es un capítulo que en este sector, por su dinamismo, así lo exige. El dinamismo de este sector, muchas personas hablan de lo dinámico que es, pero sin embargo, muchos no saben por qué es lo dinámico. Y lo dinámico es la temporalidad de esa satisfacción que tiene el cliente. Siempre es más exigente y por lo tanto le exige ese dinamismo a este sector. Y por eso hoy todas las categorías y todas las empresas de este sector tratan de permanentemente tener un desafío para poder sorprender a ese visitante. Y sin duda alguna, la tecnología también es una variable muy importante. Y sobre el lado derecho están todas las soluciones de seguridad, todas las soluciones que se dan siempre centrando el tema de la evaluación de análisis de riesgos, la EAR, digamos que es un
protocolo, es un procedimiento que es importantísimo en seguridad. Yo estoy seguro que acá en esta convocatoria hay muchas personas que vienen de estas canteras de seguridad y entienden perfectamente lo que significa pues, este análisis de riesgo como parte fundamental del procedimiento de seguridad. Adelante, mi querido Pepe. Por supuesto, los sistemas críticos en este sector están enumerados acá. Definitivamente, el incendio siempre va a ocupar, digamos, es el peor, es el enemigo número uno de cualquier organización y hay que preocuparse por los elementos de supresión, los elementos de detección, los sistemas eléctricos, los sistemas de gas, la extracción de grasa, la evacuación y finalmente los sistemas de videovigilancia, sensores y alarmas que en su totalidad forman el componente, digamos, que van a asegurar la vida y la continuidad de la operación. Hemos hablado y se han mostrado, Oscar y tanto Pepe han mostrado, digamos, una data y esa data es lo que permite en una gestión de seguridad, digamos, pasar a ser predictivos, pasar a ser, digamos, predictivos porque las organizaciones tienen toda una estrategia de seguridad, pero esta data y estos insumos lo que generan son estadísticas y te avisan y te generan alertas que uno puede, digamos, determinar en la gestión la prioridad en muchos temas. Por eso, antes de tomar decisiones, la estadística y los insumos son muy necesarios. La propuesta de valor, todos sabemos que es una estrategia operativa, digamos, que tiende digamos, a generar siempre eficiencias en la gestión. Y esas eficiencias, sin duda, para la organización generan rentabilidades. He querido poner estos 4 cuadrantes que normalmente son pues, lo que hay que tener siempre en consideración. En épocas de pandemia tenemos que entender que el término optimización es un término que se usa muchísimo. Todas las organizaciones quieren hoy día optimizar su gestión de seguridad. Y en ese sentido, cualquier proveedor de seguridad, cualquier empresa de seguridad tiene que tener súper claro este tema. El capital humano siempre va a ser el recurso más importante. Las herramientas de gestión para poder hacer los análisis de riesgo permanente son un componente importante. Los elementos electrónicos. No hay, digamos, empresas del sector que hoy día no esté pensando en ser disruptivos. No hay empresa del sector que hoy día no esté pensando en cómo sorprender al cliente y cómo innovar, digamos, su atención. Entonces, por lo tanto, el tema de la tecnología, el tema de las personas, el tema del conocimiento son sumamente relevantes. Adelante. La gestión de riesgos, sin duda lo que hemos hablado, desde el enfoque de seguridad, los formatos que tienen, digamos, los retail son muy variados. Y ese dinamismo que tienen, digamos, las empresas, exigen cada vez que las evaluaciones y los riesgos sean analizados. Esta es una malla que pretende un poco, digamos, graficar aquellos aspectos que son relevantes en la evaluación de riesgos. Y sobre esos poder ponderarlos y sobre esos poder, digamos, proponer las medidas. Es muy importante que esta gestión de riesgos tenga siempre esto permanente porque esto es lo que nos va a ayudar a mitigar cualquier riesgo. Adelante. Las auditorías son anillos de seguridad, las auditorías son parte de la gestión. En todo el sector tenemos siempre incidencias y riesgos que mitigar y tenemos que definir, digamos, siempre los protocolos que son, pues, definitivamente procedimientos que tenemos que ir ultimando porque los formatos varían y también el público necesita, digamos, sentirse súper seguro en estos establecimientos.
El tema de sostenibilidad no lo podía dejar de lado, es un tema, es un pilar, digamos, de gestión para cualquier organización. Hoy día todos están cuidando siempre el medio ambiente y desde el lado de seguridad estamos seguros que podemos aportar. Tenemos siempre la primera línea de atención en cualquier, digamos, retail, en cualquier categoría, normalmente es el hombre de seguridad. Y ese hombre de seguridad puede aportar muchísimo en temas de sostenibilidad. Hoy día, digamos, una empresa seria, una empresa, digamos, que quiere, que cotiza en cualquier bolsa extranjera, cuida muchísimo este tema de eso. Adelante. El tema de la vigilancia estática tiene que ser complementada. Hoy día, por ejemplo, en Securitas tenemos, digamos, un sistema y un anillo adicional de seguridad, que son las rondas controladas. Entonces, estas rondas, eh, lo que coordinamos mucho con las empresas del retail son aquellos puntos donde se requiere siempre ahondar o hacer un doble check. Hay preocupaciones, siempre hay puntos críticos, y lo vamos a ver más adelante en algún gráfico, esos puntos críticos que tienen estas grandes superficies. Adelante. El SOC, el centro de control, es el corazón en seguridad. Todos sabemos que este ambiente no descansa, está, digamos, operando las 24 horas del día durante los 325 días del año, y tiene que ser, digamos, el brazo operativo de cualquier organización. Y desde Securitas cuidamos mucho este tema. Y realmente ahí es donde se sacan las estadísticas. Los centros de control están yendo a ser bastante predictivos gracias a estas estadísticas, gracias a estas incidencias que son permanentemente, digamos, evaluadas, ¿no? En época de pandemia, aquí en el Perú, tuvimos que optimizar todo. Y justamente en seguridad tuvimos que trabajar muchísimo. En este sector y en todas las grandes superficies de retail, el tema de los puntos de encuentro siempre son una oportunidad para poder interactuar con el cliente. Justamente en esta época de pandemia, estos puntos de encuentro, digamos, antes eran puntos donde teníamos mucha oportunidad de poder generar esa satisfacción del cliente. Hoy día esos puntos de encuentro tenían que ser revisados para poder establecer protocolos y evitar, digamos, las aglomeraciones. Y acá enumero una serie de temas donde podemos mejorar el tema de optimización. Siempre tratando de enfocar bien el tema con el negocio, de tratar digamos, reducir los costos y ser, digamos, mucho más eficientes en la operación. Adelante. Por ejemplo, en las grandes superficies vemos ahí el triángulo donde están los grandes espacios, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos detallar que en un gran centro comercial está lleno de locatarios, hay ambientes técnicos, hay estacionamientos, hay vías de evacuación y hay áreas comunes. Esto en seguridad nos permite, digamos, graficar en un plano aquellos espacios para hacer tangible la gestión. Y sobre el lado izquierdo vamos a ver toda la cantidad de riesgos que estamos expuestos en cualquier superficie de retail. Son digamos, siempre un desafío poder, digamos, establecer protocolos para cada caso. La siguiente lámina justamente muestra, digamos, el gran riesgo, ¿no? El incendio. Y destaco mucho, digamos, que las personas deben estar completamente calificadas. Y una forma de poder tener calificadas y una orientación que podemos darle en la gestión son los ISO, son digamos, las certificaciones. Eso nos hace hacer, digamos, cada vez estar más alineados con esa eficiencia y, por supuesto, reducir y mitigar los riesgos. Aquí hablo un poco sobre todas las estrategias de control de fraude o
o mermas que debe tener una organización y las diferentes, digamos, modalidades, que no voy a ahondar porque ya lo han hecho los ponentes anteriores, ¿no? Adelante, más elementos que se tienen para contrarrestar, digamos, la medida, la acción delictiva. Y ya vamos llegando, digamos, más tecnología para poder controlar los riesgos. Hoy día todo se puede, digamos, controlar, todo se puede, las listas negras, porque normalmente estos tenderos viajan de local en local, y hoy día tenemos la capacidad de que la tecnología puede detectarlo. Entonces, tenemos que recurrir, tenemos que apoyarnos. La experiencia del cliente, y qué mejor ejemplo que Disney, porque finalmente en estos espacios y en estos, digamos, en estos centros y estos locatarios y estos locales, lo que se busca es generar, digamos, una buena experiencia. ¿Por qué? Porque esto sabemos que asegura las ventas, porque se asegura la diferenciación y porque toda empresa o marca tiene una promesa de experiencia. Lo difícil es hacerlo tangible. Clive Fornell, un gurú sobre el tema de satisfacción del cliente, tiene las famosas 6R que están descritas acá, cómo rentabilizar la organización, cómo recuperar a los clientes, cómo retenerlos a los clientes. Pero tiene una frase que es siempre una frase que es muy relevante, tanto para los que estamos como proveedores de servicio como el mismo cliente, ¿no? El costo de atender las quejas es menor que el costo de no atenderlas, porque ahí está, digamos, el gran éxito en una gestión y sobre todo para no perder a un visitante. Otros ejemplos de experiencia al cliente es la cadena de Ritz-Carlton americana, donde lo que han hecho es simplemente tener dos grandes principios. Uno, empoderar al colaborador, y dos, la capacidad de adelantarse a satisfacer cualquier problema inicial debe resolverse, digamos, sin mayores consecuencias. Y eso lo tiene claro el personal. Y finalmente, los puntos de contacto en el servicio. Durante cualquier recorrido que hace un visitante en cualquier, digamos, local del retail, tiene que tener claro de que esos puntos de contacto nos sirven para poder mejorar. Aquí vemos la cantidad de puntos de contacto que hay solamente en la línea offline, pero en la línea online también tenemos puntos de contacto que tenemos que cuidar muchísimo, porque es así como, digamos, fidelizamos al cliente. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.